y gracias al ISCOT, al Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo de la UGT, tenemos la suerte de contar con una delegación de sindicalistas iberoamericanas. Muchas gracias por venir. Intervendrá después la secretaria general de la Central Autónoma de Trabajadores Peruanos y te cederé después la palabra a Paula Aliaga. Gracias, Ruth, también por estar aquí presente. El Consejo Económico y Social, como viene siendo habitual, participa, gracias a la invitación de UGT, de estas reuniones, de las visitas que agradecemos de sindicalistas americanas y americanos. Y para nosotros es muy importante conocer la experiencia, el trabajo que se desarrolla por el sindicalismo en la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Hemos tenido ocasión de conocer y de intercambiar experiencias muy interesantes para nosotros en nuestro conocimiento de la realidad. Y sobre todo poder hablar de uno de los valores que ha representado siempre Castilla y León, tanto en su diseño normativo como en su aplicación, que es del diálogo social. Esta institución surgió en su momento como resultado de un acuerdo del diálogo social en el año 1990 y se ha convertido en uno de los referentes del concepto de diálogo social ampliado. Pero no solo eso, sino que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León de 2007, el estatuto vigente, contempla el diálogo social como uno de los principios informadores de las políticas públicas. Ha de ser el diálogo social un elemento central en la definición de las políticas ya no solo laborales, sino sociales en un sentido amplio del término. Y llevó, por la propia previsión del Estatuto, a la aprobación por ley en 2008 del Consejo del Diálogo Social, un órgano hermano del Consejo Económico y Social con distinta naturaleza y diferentes funciones, pero en todo caso representativo de la importancia del diálogo social. Hoy vamos a analizar en la reunión posterior a este encuentro, en primer lugar, la transición justa, cómo es posible articular mecanismos de transición cuando estamos en procesos de transformación profunda de la economía, de la actividad empresarial, en la Unión Europea en general, en España, en Castilla y León. Estamos llevando a cabo desde hace decenios procesos de transformación, de modernización de la economía, de la estructura empresarial, que se han acelerado en los últimos años como resultado de la transformación digital, de la transformación verde, de la incorporación de nuevos productos y servicios en el ámbito empresarial. La demanda social, la demanda de la ciudadanía ha hecho que además esas tendencias, esas líneas de transformación haya habido que acelerarlas, pero siempre teniendo en cuenta los derechos y libertades de las personas en general y de las personas trabajadoras en particular, sin perder productividad, sin perder competitividad. Y una de las grandes herramientas para conseguir esa transición justa, para conseguir esa transformación, ganando competitividad, productividad y bienestar y simultáneamente sin perder derechos, sino al contrario, promoviendo nuevos derechos de las personas trabajadoras, es el diálogo social. Ahí es donde encontramos la piedra angular, el elemento de cierre de todo este planteamiento. Transición justa solo es posible si hay un diálogo social que funciona convenientemente. Porque las decisiones que se adoptan en el marco del diálogo social permiten conocer mejor la realidad, acertar, por tanto, en los diagnósticos y acertar en las propuestas, dotándoles a esas propuestas de legitimación adicional. Pongo un ejemplo y con esto concluyo. La reforma laboral de 2021 en España, una reforma laboral pactada a través del diálogo social en el ámbito estatal, naturalmente en ese caso por las competencias, es una de las reformas laborales que mejores resultados ha dado. Cuando las reformas laborales, y esto ha sido frecuente,
se han adoptado al margen del diálogo social son reformas laborales que nacen ya con la idea de que han de ser reformadas, que han de ser modificadas, que no van a servir, porque quienes las aplican no están de acuerdo con las fórmulas que se han elegido en la legislación. Y esto lo podemos analizar desde la reforma de 1994 a la reforma de 2012. Hay esa idea de que en cuanto cambie la mayoría parlamentaria, esa reforma debe desaparecer, debe ser rectificada profundamente. Sin embargo, cuando se aprueba una reforma laboral pactada, como es en el caso de 2021, la voluntad de los interlocutores sociales, tanto de las organizaciones sindicales como de las empresariales más representativas, es que esa reforma se aplique convenientemente y se avance en la línea marcada. Y ahí vemos los resultados de esta reforma en materia de crecimiento económico, de crecimiento del empleo y de su calidad. Podríamos predicarlo exactamente igual del diálogo social a nivel autonómico. Las políticas, y son muchos los acuerdos que se han adoptado en Castilla y León, en todos los ámbitos sociales, las políticas que nacen del diálogo social y de la aplicación de los acuerdos del diálogo social consiguen mejores resultados en la práctica. Eso vamos a analizar, qué es esto de la transición justa, cómo lo hemos hecho en España, conocer también la realidad iberoamericana, especialmente del Perú, lo vamos a centrar en ese estudio y poder avanzar en ese intercambio que es tan útil siempre de ideas, de herramientas, de propuestas, de reflexiones, también de aquello que ha funcionado peor para poder mejorar en nuestro funcionamiento cotidiano. Así que agradezco nuevamente a la UGT de Castilla y León, al ISCOT, el esfuerzo realizado para celebrar esta jornada y me complace ceder la palabra a continuación a Victoria Zumalacárregui, cuando quieras. Muchísimas gracias al presidente del CES, Enrique Cabero. Tenemos que agradecerle nosotros, yo a nivel personal y como UGT Castilla y León, el buen recibimiento que siempre nos hace y siempre colabora con nosotros cuando se lo pedimos. Esto parte de una colaboración de la Junta de Castilla y León con UGT y nosotros trasladamos todo lo que es el desarrollo a nuestra fundación, que es el ISCOT. Agradecer también al ISCOT que trabaje y colabore con UGT Castilla y León, que estamos encantados. Es un proyecto de colaboración entre Perú y, como he dicho, Castilla y León, que lo que queremos es compartir experiencias, porque creo que al compartir estas experiencias de este año con las dos compañeras peruanas que nos acompañan, pues nos enriquecemos todos. Nosotros queremos enseñar cómo ha sido la transición justa, como comentaba el presidente del CES, queremos trasladárselo a ellas con lo bueno y lo malo que ha podido tener para que les sirva de referencia y ellas puedan aplicarlo y mejorarlo en su país. Creo que esto nos fortalece al ISCOT, a la UGT Castilla y León, a las compañeras y a los sindicatos en Perú, y nuestra idea es esa, tener una visión teórica y práctica que nos enriquece y poner en valor, como siempre hemos hecho, ya lo ha resaltado también Enrique, poner en valor el diálogo social en Castilla y León. Castilla y León somos un referente en el diálogo social reconocido en todo el territorio nacional. Entonces tenemos que potenciarlo y decirlo y fomentarlo para que todo el mundo sepa que a través del diálogo se consiguen las cosas. Reforzar sobre todo la experiencia y el compartir estos días con las compañeras, y sin más le cedo la palabra a mi compañera Paula. Bien, muchas gracias. Bien, buenos días con todos. Mi nombre es Paola Aliaga, secretaria general de la Central Autónoma de Trabajadores, y como ya lo señalaron, estamos aquí por un intercambio promovido por la UGT de España, la Fundación ISCOT y la UGT de Castilla y León. Agradecer también la bienvenida del presidente del Comité Económico y Social de Castilla y León, y comentarles que parte del interés que tenemos en este intercambio es el fortalecimiento del diálogo social. En Perú tenemos un Consejo Nacional del Trabajo, que es un órgano tripartito consultivo adscrito al sector de trabajo y promoción del empleo, el cual tiene en todos estos años algunos logros también, pero de un tiempo a esta parte no sesiona, ¿no es cierto? Hay
los empleadores se retiraron, por su parte los trabajadores en algún momento en señal de protesta también. Tenemos comisiones técnicas que no trabajan a la fecha y nos interesa conocer esa experiencia de cómo hacer un diálogo social fortalecido, constante, que aborde la problemática del mundo del trabajo, del mundo del empleo, de la seguridad y salud en el trabajo y la seguridad social. Justo le preguntaba a Enrique, ¿cómo hacemos cuando no hay voluntad de diálogo? Porque forma parte justamente de la riqueza de este proceso, que ambas partes deseen entrar a un proceso en buena fe y sostenido, ¿no? Y creo que mucho hace, primero, que haya voluntad política de ambos sectores, y por parte de los trabajadores peruanos siempre la ha habido. Nosotros hoy nos encontramos en un proceso de adhesión en el marco de la OCDE. El 8 y el 9 de abril el Perú va a ser evaluado en su segunda oportunidad, y parte de los requerimientos ha sido el fortalecimiento del diálogo social. Hemos tenido encuentros tripartitos entre el gobierno, los empleadores también, para señalar cómo consideramos que esto debe ser fortalecido, ¿no? Y parte de estas ideas que surgieron es el fortalecimiento de competencias técnicas, las condiciones para ir al diálogo social, que deben de ser igualitarias para ambas partes. Los trabajadores peruanos tenemos licencias sindicales restringidas, por ejemplo. Entonces se nos dificulta muchas veces acceder a estas reuniones. La dificultad de la cotización sindical también mella nuestra capacidad técnica para afrontar la propuesta técnica que debe ir a la materia de debate. Entonces, un diálogo sin condiciones iguales siempre va a ser desigual. Y lo que nosotros queremos justamente es el encontrar esa voluntad política del gobierno central para que pueda armonizar, reglamentar este proceso de diálogo, que es, como ya lo han señalado aquí, una de las fortalezas que tiene esta comunidad autónoma. Nosotros, en el marco de este proceso de adhesión, también tenemos un llamado de cara al cerrar la brecha de informalidad, por ejemplo, que nuestro país bordea más del 75%, en el cual tenemos la presencia del sector migratorio, que es un tema que también aborda en esta comunidad, de trabajadores migrantes, en su mayoría venezolanos, los cuales no pueden ser formales porque hay barreras estructurales para formalizarlos. Igual está el hecho de promover condiciones justas para desarrollar la actividad sindical. También se ha hecho un llamado frente a ello, pero pese a los esfuerzos y por la propia situación política de nuestro país, el gobierno no ha sido constante desde el año pasado. Ya salió la expresidenta Dina, entró Gerí, ahora está el nuevo presidente Balcázar. Ayer ha renunciado la premier, o ha sido removida. Hoy tenemos un nuevo premier y esperamos que de cara al 12 de abril, que son nuestras elecciones generales, que incluye también cambios en el Congreso de senadores, vamos a elegir senadores y diputados, y Parlamento andino, hay una muestra de cambio y de voluntad política de avanzar, ¿no? De cerrar no solo la brecha de informalidad, sino de reducir la pobreza en nuestro país, de que haya mayor inversión en infraestructura, no sea pública y privada, porque parte de lo que demanda la ciudadanía y los trabajadores es el empleo, ¿no? Un empleo con derechos, un trabajo decente, donde la seguridad y salud en el trabajo sea parte de los pilares de esta relación laboral. También comentarles que estamos de cara a la próxima Conferencia Internacional del Trabajo, en donde el Perú ha sido requerido ya por el Convenio 87. Justamente el año pasado tuvimos una misión de la OIT por mandato de la Conferencia 112, y nosotros esperamos pues que haya un fortalecimiento al movimiento sindical, que el Estado pueda garantizar nuestro libre ejercicio a organizar sindicatos y a la negociación colectiva, pero también importante es el cumplimiento del llamado del Comité de Expertos frente al Convenio 169, que vela sobre
las comunidades nativas y campesinas y su derecho a la tierra y a la consulta previa. El Perú tiene muchos compromisos multilaterales que cumplir. Sin embargo, esperamos que el nuevo gobierno y por el tiempo que le quede, pueda estar a la altura y seguir construyendo y apostando por una patria grande, ¿no? Somos los primeros exportadores de arándano, los segundos en palta, los segundos en cobre, y tenemos miles de riquezas. Sin embargo, frente a eso, no tenemos justicia social, y nosotros lo que demandamos es empleo de calidad, trabajo decente. También parte de nuestras demandas es la protección a nuestros defensores ambientales. Tenemos 34 hermanos indígenas asesinados por las actividades ilícitas, no solamente la minería ilegal, sino también los taladores, y parte de estos asesinatos pues siguen impunes, ¿no? El Estado tiene abandonado la lucha frente a estas economías ilegales, y lo que nosotros queremos es un Estado que responda, que defienda y que proteja a nuestros hermanos. Esperamos que esta experiencia, este intercambio en materia de diálogo que vamos a tener hoy por la tarde con nuestros compañeros sindicalistas y también con el Consejo Económico, nos permita aportar de cara a nuestro Consejo Nacional del Trabajo y todos los espacios bilaterales o trilaterales en donde participamos, porque creemos que esta experiencia positiva de diálogo puede sumar a que el Perú en algún momento apueste por un diálogo impulsado desde el gobierno, ¿no? Hay esfuerzos, lo reconocemos en el nuevo ministro de Trabajo, ¿por qué no decirlo?, que pese a la negativa de alguna de las partes convoca las reuniones, aunque sean informativas porque no tenemos el quórum, pero esos esfuerzos tienen que cristalizarse finalmente en que se articule el diálogo, en que se avance en la discusión técnica de las normas laborales, de empleo, de migración, de trabajo decente. Y nosotros estamos apostando por ello, ¿no? Nuestra organización sindical siempre se ha caracterizado por ir al diálogo, y estamos seguros que de cara al nuevo proceso electoral, pues el nuevo gobierno que ingrese en julio, pues tenga la voluntad de convocar a las partes y poder avanzar como sociedad, avanzar como país. Por mi parte eso, muchas gracias. Gracias, Paula Aliaga. Quedamos a su disposición. Tenía dos cuestiones para usted, para Gabriel. ¿Para mí? Sí. La primera es qué es lo que se quiere desde el CES al próximo gobierno autonómico. Y luego también estamos viendo estos días que hay varias protestas ciudadanas y de varios sectores por las consecuencias de la guerra de Irán. No sé si desde el CES se apremia a los gobiernos llevan a cabo iniciativas para aliviar esta situación a los ciudadanos. Nosotros, como institución consultiva, no pedimos nada al gobierno actual ni al siguiente, sino que ofrecemos precisamente siempre nuestras propuestas, nuestros informes, nuestros estudios, y pues seguiremos haciéndolo como nos compete según el Estatuto de Autonomía, la ley que nos regula y nuestra propia voluntad y la de las organizaciones y expertos que forman parte del Consejo Económico y Social. Siempre estamos al servicio de nuestra comunidad autónoma y, por tanto, de las instituciones de nuestra comunidad. En relación con el segundo asunto, estamos en un momento donde el debate y el debate interno también dentro del CES es semejante a lo que ha sucedido en relación con la invasión de Ucrania por Rusia, o en otros momentos donde puede haber un grave incremento de los costes en sectores que son fundamentales para nuestra comunidad o en las familias. Por tanto, naturalmente, en el informe anual lo hemos hecho no en relación con esta guerra de Irán, sino con situaciones previas semejantes. Planteamos siempre la articulación desde el gobierno del Estado y de la comunidad autónoma de medidas que favorezcan que continúe el crecimiento, la competitividad, el crecimiento en el empleo y en la calidad del mismo por parte de nuestros sectores productivos,
algo que es fundamental. Tenemos sectores muy importantes, lo venimos subrayando en todos los informes anuales, que deben seguir creciendo, que deben seguirse modernizando, transformando, como lo hacen, cada vez además en un ámbito digitalizado y con incorporación de la inteligencia artificial. Necesitamos seguir la línea de trabajo que se está siguiendo desde la sociedad y por tanto son fundamentales programas de ayudas que compensen aquello que de manera repentina se está produciendo y que está generando ya un incremento de costes. Lo decían el otro día los representantes del sector agrario y no solo. Por tanto, respaldamos eso. En segundo lugar, lo que esperamos es que termine la guerra de una vez y de manera inmediata, porque una guerra como esta, aparte de ser una guerra que es contraria al derecho internacional, ya de por sí eso sería suficiente para que cesara, no genera más que dramas personales, tragedias para muchas personas, incluso con la pérdida de su vida, de su salud, de su integridad y, desde el punto de vista económico y social, graves perjuicios. Por tanto, tiene que cesar inmediatamente la guerra. Y desde el punto de vista de la actuación de las organizaciones que forman parte del CES, tanto en su pleno como en el grupo de enlace, esa preocupación constante para que las repercusiones en nuestra comunidad sean paliadas de manera inmediata. Con la terminación de la guerra sería ya un avance muy importante, pero además cumpliendo esa fase de ayuda, de incentivo, de corrección y por tanto de facilitación de la actividad ya difícil por sí, tanto de empresas como de familias. ¿Alguna pregunta más? Pues agradezco nuevamente, muchas gracias a Paola Aliaga por estar aquí con nosotros, gracias Ruth, gracias por tener presente al Consejo Económico y Social. Sabéis que admiramos y seguimos muy de cerca vuestra actividad sindical. Muchas gracias a la UGT, a la UGT de Castilla y León, al ámbito confederal, al ISCOT por el trabajo que se desarrolla, que es tan relevante, y a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias.